Ok, ¿está listo para escuchar la palabra del Señor? Hoy vamos a considerar un capítulo muy interesante. Estamos pues aprendiendo mucho del Evangelio de Lucas. Estamos hoy en el capítulo 11 y del versículo 14 en adelante pues es muy rico en contenido para predicarlo. Lucas 11, todo el capítulo es muy rico en contenido, pero voy a enfocarme en el versículo 24 y la Biblia dice de la siguiente manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de quién sale el espíritu inmundo? No, diga de mí. Ok, gracias. Entonces dice, pasa por lugares áridos buscando descanso, dice el pasaje, y entonces dice, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, o sea que regresa, al llegar la encuentra barrida y arreglada, y el versículo 26 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. ¿Cómo son esos espíritus? Peores que él. Y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta, ¿cómo resulta? Peor que el primero. O sea, si ya al principio era malvado, entonces después que esos espíritus regresan porque en ese intervalo ha recibido una experiencia con Dios, y entonces se ha descuidado, los demonios regresan y entonces viene a ser peor que al principio. Entonces voy a utilizar esa escritura para hablar un tiempo con ustedes acerca de la tragedia de una casa vacía. Diga conmigo, la tragedia de una casa vacía. De eso es lo que estamos hablando ahora. Por supuesto que todos nosotros entendemos, y los que no, bueno, pues la idea es que lo entiendan. Todos entendemos, y estoy bien claro para ustedes, que una casa abandonada, rápidamente esa casa que queda abandonada inmediatamente comienza a deteriorarse, la verdad. Porque entonces, y mayormente aquí en una ciudad tan húmeda, donde hay mucho salitre, bueno, pues entonces la casa comienza a lo que le llamamos nosotros a ensalitrarse. El polvo que le va a entrar se comienza a acumular. De repente entonces las ventanas de esa casa y las puertas pues comienzan a deteriorarse, y usted sabe la vagancia. Entonces comienzan, al mirar que esa casa pues está abandonada, entonces comienzan, hermano, a dañar la casa. Las ventanas se rompen, las puertas se rompen, y con el tiempo entonces cualquier persona puede entrar y ocupar esa casa. Ustedes saben que hay muchas casas así, hermano, en la ciudad y en muchas otras partes, no se digan las del bienestar. Perdón si usted vive en una de ellas, ¿verdad? Pero el punto es este: Jesús usa esta impactante imagen para hablar precisamente del corazón del ser humano, de la vida del ser humano. Porque entonces el Señor está presentando una escena muy interesante. Está presentando la escena de una casa que ha sido limpiada, porque eso está diciendo el pasaje. Ha sido limpiada, una casa que ha sido ordenada, pero una casa que nunca se ocupó, una casa que permanece vacía después de que ha sido limpiada, ¿sí? Ahora, con ello el Señor Jesús nos está enseñando una verdad muy profunda. ¿Cuál es esa verdad que nos está enseñando el Señor Jesús? El mayor peligro no es solamente vivir esclavizado, no es el mayor peligro para el ser humano. No es vivir esclavizado por el pecado, llámese como se llame el pecado al que viva esclavizada la persona. El mayor peligro es quedar vacío después de haber sido liberado de alguna esclavitud en la que la gente estaba metida.
Entonces yo veo de repente a mucha gente que ha tenido una experiencia con Dios, que ha tenido una experiencia de liberación y a lo mejor de salvación, que celebran esa etapa de conocer al Señor, y está bien, está perfecto, hay que celebrarlo. Pero el problema viene cuando tú descuidas el llenarte de la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Por qué le digo esto? Porque un corazón vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. ¿Usted me está entendiendo? Una vida que se ha vaciado de algo nunca permanece vacía por mucho tiempo. Siempre va a ser ocupada por algo o por alguien. Siempre es así. Ahora, si esa vida que ha sido vacía, entonces no es llena por el Espíritu Santo, no es llena por la palabra, no es llena por la revelación viva del Señor Jesucristo, entonces ese corazón de esa persona va a terminar siendo vulnerable para que entonces el enemigo vuelva con mayor fuerza sobre ella. Yo quiero que usted entienda esto. La vida cristiana no consiste únicamente en abandonar el mal. No solamente consiste en eso, es correcto, hay que abandonar el mal, sí, hay que hacerlo según lo que dice la palabra del Señor, pero no para ahí. La vida cristiana consiste también en permitir que Cristo ocupe el trono de nuestro corazón. Y la verdadera victoria no está solo en ser libres de alguna adicción, de algún problema, de algún mal hábito. No está ahí la verdadera victoria, es parte de la victoria. La verdadera victoria está en permanecer llenos del Señor. No es solamente, como le digo, dejar un mal hábito. No significa eso tener una nueva vida, porque entonces solamente el Espíritu Santo puede traer un cambio a nuestra vida y a nuestro corazón. Una vida vacía del pecado, pero también una vida vacía de Cristo, déjeme decirle esto, está en grave peligro, ¿sí? Como lo está enseñando el pasaje. ¿Por qué? Porque el corazón humano, como le decía hace un momento, el corazón humano no fue creado para permanecer desocupado, ¿cierto? Se le fue la mujer, se le fue el hombre, qué sé yo lo que le pasó. Entonces la gente usa esta expresión: ay, has dejado un gran vacío en mi corazón. Y a la vuelta de 15 días ya lo llenó otra. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano no fue creado para estar vacío. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces él o ella está buscando cómo llenar ese vacío de su corazón. Ahora, el corazón humano no fue creado para permanecer desocupado. Siempre será gobernado por algo o por alguien. Tu vida interior. Si Cristo no ocupa el trono del corazón, tarde o temprano, entonces otra cosa lo hará. Otra cosa gobernará tu vida. Por esa razón es que Jesús entonces en este pasaje advierte que una persona puede experimentar salvación, puede experimentar liberación temporal y aún así terminar en una condición peor que la anterior. El problema entonces con este hombre del que está hablando la Biblia no era solamente que el espíritu inmundo había salido de él, sino que dice entonces que al regresar encontró la casa como vacía o desocupada. Estaba barrida, estaba ordenada, estaba limpia, pero otra vez estaba vacía. La limpieza sin la presencia de Cristo entonces va a dejar tu vida vulnerable a cualquier ataque del enemigo. Por eso el mensaje de este pasaje es muy claro. Dios no solamente quiere sacar el pecado de nuestras vidas. El Señor quiere llenar nuestras vidas de la presencia de su Hijo. Porque la victoria sobre el pecado entonces no consiste únicamente en dejar de hacer lo malo. No, sino en vivir bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque un corazón vacío
siempre será un corazón que está en peligro. Por esas razones que nuestro corazón debe llenarse todos los días de la palabra del Señor Jesucristo. Por eso te voy a hablar de algunos principios interesantes de esta historia que nosotros acabamos de leer. El versículo 24 nos habla de una liberación pero sin transformación. Diga conmigo, ¿una qué? ¿Sí? O sea, una experiencia con Dios sin llevarte a una transformación de tu carácter, de tu temperamento, de lo que tú eres mentalmente, en voluntad, interiormente. Por eso dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo qué? Entonces el espíritu salió, pero el hombre no cambió realmente. Él tuvo una experiencia con Dios, pero no recibió una transformación. Entonces nosotros aprendemos de esto. La expulsión del espíritu inmundo no era el final del problema, como algunos pudieran pensar. El verdadero problema era el estado del corazón del hombre. Por eso es que Jesús enseña que una persona puede experimentar liberación, pero si no hay transformación interior y una vida llena de la presencia de Dios, entonces esa persona queda expuesta a lo peor, como está diciendo el pasaje. El espíritu inmundo sale, pero cuando regresa ese espíritu llama al hombre mi casa. ¿Cómo lo llama? Porque entonces él siente que tiene ese espíritu, esa maldad, ese pecado, ese mal hábito, ese vicio, siente que tiene derecho de ti. Por eso es que puede venir cuando quiera y volver a ocupar nuevamente tu mente, tu corazón y lo que tú eres interiormente. Por eso es que tú vives en altas y en bajas. Por eso es que ahora estás en la euforia y haciéndole promesas a Dios de que tú eres el mejor creyente. Pero mañana pasado entonces vuelves al piso, vuelves a arrastrarte en el pecado como lo has hecho. ¿Por qué razón? Porque ese mal vuelve, porque hay un derecho legal del pecado, del mal hábito, del reino de las tinieblas. Volveré a mi casa. Hay un derecho. ¿Cuántos me escuchan? Volveré a mi casa. Entonces esto revela que aunque hubo una liberación, no hubo un cambio de dueño. ¿No hubo qué? Es pasa de repente como aquel hombre que vendía su casa, pero la vendía con una condición. Dijo, vendo mi casa, pero este clavo que está aquí, yo puedo venir a tocarlo y hacer con él lo que yo quiera con este clavo. Con esa condición la vendo. Y al hombre que se la compró dijo, está bien, haz lo que quieras. Se le vendió la casa. El hombre, el nuevo comprador de la casa, o sea, la arregló como él quiso, pero no tocó el clavo, porque había un convenio. O sea, están en la sala de la mesa, el clavo está más o menos por ahí, toca la puerta el vendedor y entra y dice, ¿qué quieres? Vengo a ver a mi clavo. El hombre llega y cuelga su sombrero en su clavo, porque hay un convenio. El hombre se va, vuelve, segundo día toca la puerta. ¿Qué pasó? Vengo a ver mi clavo. Llega y pone su abrigo. ¿Qué le decía el nuevo comprador? Y con el paso del tiempo el hombre estuvo insistiendo, venía y hacía lo que él quería, ¿sí? Entonces hasta que el hombre le dijo, pero ¿por qué me privas de mi felicidad o de mi paz? Bueno, yo hice un contrato contigo, yo hice un convenio contigo. Te vendía mi casa, pero yo podía venir a mirar mi clavo todos los días.
Y así hay muchos, tienen clavos en sus vidas. Hay un clavito ahí, hermano, que de cuando en cuando el enemigo viene y dice, ¿por qué no voy a entrar? Esa área de mal hábito, esa lengua viperina que tienes, esos ojitos que miran pornografía, esa manita que le salieron callos. Parece que se me fueron. Mi casa. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, muchas personas buscan a Dios únicamente para resolver una crisis. No está mal que busques a Dios por eso, porque Dios muchas veces permite las crisis en tu vida para que entonces tú lo busques a Él, voltees al cielo y entonces digas, Señor, ayúdame. Si tú no me ayudas, yo no puedo salir de esto. No te ayudó el 45, el AA, y no te ayudó el temazcal, y no te ayudó nadie. Tú vienes con tu crisis, el Señor te ayuda, ¿cierto? Pero hay gente que viene únicamente para resolver una crisis. Desean ser libres de un vicio, desean ser libres de una opresión, de un pecado y de una situación difícil. Sin embargo, una vez que reciben la ayuda de Dios, la gente entonces continúa viviendo igual que antes. Abandonan otra vez ese ánimo que tenían de buscar al Señor. Hermano, ya no tienen más relación con Dios. Ya no hay oración, ya no hay humildad. Descuidan la palabra, dejan de congregarse. Experimentaron una liberación, pero no una transformación en su vida. Y hay personas que llegan a experimentar momentos de libertad. Dios rompe cadenas, quita cargas y les da un nuevo comienzo. Sin embargo, la liberación por sí sola no garantiza, hermano, una vida diferente. Si el corazón no cambia, tarde o temprano la vieja manera de vivir vuelve a aparecer otra vez en ese hombre o en esa mujer. Los viejos hábitos, el mal carácter vuelve a aparecer otra vez en ese hombre, en esa mujer. La ansiedad por volver a las mismas prácticas que antes tenía vuelven a aparecer otra vez, porque ese espíritu dice, volveré a mi casa. ¿Cuántos me escuchan? Entonces la liberación cambia una circunstancia, la transformación cambia a la persona. ¿Me están entendiendo? Entonces la visión del Señor, el corazón del Señor, el corazón del Evangelio es que tú recibas transformación en tu vida. Completamente, transformación en tu vida. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso Jesús no solo vino a liberar a los cautivos, sino el Señor también vino a hacer nuevas todas las cosas. Por eso la Biblia dice, segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está, ¿cómo? Está. Es una acción presente. No dice estuvo, no dice estará, dice hay una acción presente que continuamente el Señor está haciendo algo en tu vida. El Señor está produciendo una transformación en tu interior. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque el deseo de renovar nuestra mente, cambiar nuestros deseos, moldear nuestro carácter y formar su imagen en nosotros está presente siempre de parte del Señor. Entonces la verdadera victoria no consiste únicamente en dejar el pecado, en dejar el mal hábito, en dejar de cambiarte como antes te cambiabas y comenzar a cambiarte como alguien diferente. Me refiero a la vestimenta, sino la verdadera victoria está en permitir que el Espíritu Santo gobierne cada área de nuestras vidas. Ahí está la victoria de toda persona que dice ser cristiano. Entonces la pregunta no solo es ¿de qué fui liberado? La pregunta más importante es ¿en qué me estoy convirtiendo?
Porque todos los días la transformación del Señor está sucediendo en mí. Pero ¿en qué me estoy convirtiendo? Con el paso del tiempo estoy viniendo a la iglesia. ¿A quién me estoy pareciendo más? ¿A Jesús? ¿O sigo siendo la persona de siempre aunque vengo a la iglesia? ¿Aló? ¿Están aquí o se me fueron? No los veo, no los oigo. El evangelio no consiste simplemente en dejar de hacer lo malo, sino en recibir a Cristo como Señor y como Salvador. No se trata solo de vaciar la vida del pecado, sino de llenarla de la presencia del Señor. Porque cuando Cristo ocupa el trono de mi corazón, no solo cambia mis acciones, también cambia mis deseos. Cambia mis pensamientos, cambia mi naturaleza interior. ¿Están aquí conmigo? Ahora, déjeme darle un ejemplo de un personaje en el Antiguo Testamento. Este hombre se llama Saúl, fue el primer rey de Israel. Diga conmigo, Saúl fue el primer rey de Israel. Es bien interesante la historia de Saúl. ¿Por qué es bien interesante la historia de Saúl? Porque habla mucho de lo que yo le estoy diciendo. Porque el papá de Saúl, su papá se dedicaba a criar burras, asnas. Capítulo 9, primer libro de Samuel, capítulo 10, luego ya viene la experiencia con Dios. Y entonces un día se le perdieron unas burritas, unas asnas a su papá. Y entonces él con su criado salen a buscar las asnas sin saber el destino que le deparaba a Saúl. Y Saúl sale en busca de las asnas. Pero ya Dios había tratado con Samuel, porque entonces el pueblo estaba exigiéndole al profeta Samuel que ellos querían tener un rey igual que las otras naciones. Y entonces de repente cuando Dios permite algo en nuestras vidas, no es porque Dios está de acuerdo en aquello que tú te aferras a pedir. Señor, es que yo quiero que me des a esa güera es para mí. Señor, esa güera, Señor, yo la quiero. Perdón con las güeritas, ¿verdad? Señor, es que yo la vi en una visión, en una noche la soñé. Sí, la soñó, comió muchos frijoles con pizza. Entonces Dios, esto se llama voluntad permisiva de Dios. No es que Dios está de acuerdo, tú te aferraste, Dios lo permite. ¿Ok? Date de topes. Vas a tener que tener 5 trabajos para mantener a la güerita o a la prietita que porque quiere estrenar todos los días, quiere comer sushi y no del yoquiro, del Salas. No te quejes. Y así estaba el pueblo, que querían rey. Entonces Dios le habló a Samuel y Dios le dijo a Samuel, pues dales lo que quieren. Entonces les trajo a Saúl un grandote, hermano, grandote, guapo, sin gorra. Y dijeron, este es el rey. ¡Wow! Mira qué impresionante el rey que tenemos. ¿Sí? Y entonces pues ahí se los dio. Pero resulta, al punto que voy es a esto. Para que entonces Saúl pudiera servir a Dios como tenía que servir, Saúl tenía que tener el corazón de Dios. Saúl necesitaba recibir una transformación. Pero Saúl nunca le entregó completamente su corazón al Señor. Él fue escogido para ser rey, ungido por el profeta Samuel, y el Espíritu de Dios vino sobre él para capacitarlo.
Dios le dijo a través de Samuel, primera de Samuel 10:1, y en el versículo 6, vas a tener cierta experiencia, tu corazón va a ser mudado. Estoy adelantando los pasajes, usted léalos en su casa si hacen notas. Y el versículo 9 y 10, Dios le dio el privilegio de comenzar bien. Pero el problema de Saúl nunca fue la falta de oportunidades, sino la falta de una obediencia total a Dios. Como igual contigo, igual conmigo. El problema no es la oportunidad que Dios te da de que tú recibas una transformación, un cambio de Dios en tu vida. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, no sé cuál sea la experiencia que tú tengas con Dios. A lo mejor sientes un fuego adentro, a lo mejor estás llorando profundamente, tus ojos están llenos de agua, qué sé yo. ¿Cuál es la experiencia que tienes con Dios? Lo que está pasando es que Dios te está dando una oportunidad, que ese no es el final. Dios no ha llegado al final, es el principio del comienzo de una transformación que Dios quiere comenzar a trabajar en tu vida. Por eso es que llegas a esta casa. Tú no llegas a esta casa, número uno, para dormir. Vete a dormir a tu casa. Ponte a dormir en el trabajo. Duerme en el trabajo. A ver qué te va a pasar. ¿Usted duerme en el trabajo? Imagínese que alguien que en la gasolinera, dame 700 pesos de gasolina y todo, recargado en la... Oye, ¿cuántos me entienden lo que yo estoy diciendo? Entonces, cuando tú vienes aquí, tú estás teniendo una oportunidad. Así que para orejas, pon atención a lo que Dios te está diciendo. Cuando tú experimentas algo en tu vida, pon atención. No te des experiencia porque eres muy bueno. No te des experiencia porque, qué sé yo, te des experiencia porque te está diciendo, hey, mi hijo, burro cabezón, te estoy dando una oportunidad. ¿Me entendió? Entonces eso fue lo que pasó con Saúl. Con el paso del tiempo, Saúl comenzó a depender más de su propio criterio cuando se convierte en rey, que de la voluntad de Dios. Cuando desobedeció el mandato divino respecto a enviarlo a destruir a un pueblo que estaba en contra del Señor, llamado los amalecitas. Primera de Samuel 15, del 1 al 3 en adelante, ahí Dios le habló a través del profeta Samuel y le dijo, ve y mata al rey, mata a su gente, mata a los niños, mata a todo el mundo. ¿Sí? Nomás no mates a los que se duermen. Me van a soñar. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció el mandato divino respecto a Amalek. Dice la Biblia, primera de Samuel 15, 22, que entonces vino el profeta Samuel y cuando no había hecho lo que se le había dicho que hiciera, entonces hay una escritura muy interesante ahí, mire, que Dios le dijo, porque entonces Saúl comenzó a excusarse y comenzó a decir, mira, le dejé lo mejor para Dios. Mira, esto se lo vamos a ofrecer en sacrificio al Señor. Entonces Samuel le habló en una pregunta y le dijo, ¿se complace qué? Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Qué es más importante? Le dijo Samuel. Lo que tú le quieras dar de obras al Señor, que en que le obedezcas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, ¿qué? La grosura de los carneros.
Entonces la desobediencia persistente de Saúl, endureció su corazón. ¿Desobediencia qué? ¿Desobediencia qué? Persistente. Y es que ahí radica la desobediencia. La desobediencia no es que tú reniegues y digas, no, no hago esto, no, me vale. No, es que simple y sencillamente, cuando tú estás escuchando la palabra, cuando Dios te está dando una instrucción, cuando Dios te está dando un mandamiento, cuando Dios te está hablando y tú eres indiferente, a ti te vale. ¿Lo haces o no lo haces? Escuchas la palabra aquí, pero cuando sales tú sigues haciendo lo que te pega tu regalada gana. Eso se llama desobediencia. Y la consecuencia entonces, ¿cuál es? Que el corazón se endurece. Y si el corazón se endurece, cuando ya está en ese estado de endurecimiento, entonces a ti lo mismo te da practicar cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, que venir aquí y levantar las manos, que ir a una célula y no sentir, hermano, absolutamente nada por aquello que está en contra de los principios de la palabra del Señor, porque tu corazón se... Me gusta mucho su silencio. Entonces la consecuencia espiritual para Saúl fue devastadora. Primera de Samuel 16:14 dice que, mire lo que dice, porque ahí es donde quiero llegar. 16:14, ¿qué dice? El espíritu del Señor que se apartó de Saúl. ¿Un espíritu qué? Malo. O sea, en el reino de Dios no hay neutrales. No. O tú eres de Dios o eres del diablo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice porque hay gente que de repente dice, mira, Manuel, me dijo alguien por ahí en una ocasión, mira, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Órale. Qué bien, ¿cierto? En una guerra, ¿para qué quieres a alguien neutral? Vamos a darle. Oye, no está ni con los chinos ni con los rusos. Decídete, ¿cierto? Decídete a quién le vas. ¿A México o a quién? Pues tú eres colombiana, sí. ¿A México o a Colombia? Yo le voy a México. Claro, pero no puedo ser neutral. ¿Sí? No puedes. ¿A quién le fuiste ayer? ¿Le fuiste a Argentina o le fuiste a Suiza? No puedes ser neutral. A cualquiera que le haya sido chaquetero. ¿Cuántos me escuchan? Entonces en el reino de Dios uno no puede ser neutral. O eres de Dios o no eres de Dios. Bueno, yo voy a la iglesia, pero está bien, va mi esposa, yo la acompaño. Decídete. Y eso es lo que le estaba pasando a Saúl. La escritura muestra que al rechazar continuamente la dirección de Dios, entonces Saúl quedó expuesto a un profundo tormento espiritual. Esto dice que el hombre que había sido ungido para gobernar terminó siendo gobernado por el miedo, por los celos, por la ira y por la desesperación. Su condición fue empeorando. ¿Qué dice el pasaje que tomamos al principio? Dice que
Entonces viene a ser peor la situación. En lugar Saúl de arrepentirse, él persiguió al próximo rey, que era precisamente David. Consultó a una adivina, la adivina de Endor, cuando él mismo, cuando toma el reinado, lo primero que hace es echar fuera a todas las adivinas, a todos los brujos, los echó fuera. Pero ahora que estaba en esta situación de la que dice el pasaje que acabamos de leer, algo había sucedido, algo había cambiado en la vida de Saúl. Ahora no le contestaba a Dios, tenía a sus enemigos enfrente y quería una respuesta de Dios. Y entonces le dijeron: hay una adivina en un pueblo llamado Endor. Y dijo Saúl: vamos a visitarla para que me haga venir a Samuel. Bueno, y entonces le dijeron lo que iba a pasar con él. ¿Sabe cómo terminó Saúl? Muerto. ¿Me escuchan? Por eso la historia de Saúl nos recuerda que el mayor peligro no simplemente es comenzar bien. El mayor peligro es negarse a rendir el corazón completamente a Dios. Un corazón que resiste continuamente la voz del Señor, entonces va a terminar endureciéndose. ¿Cuántos me escuchan? Y no importa los mensajes que usted escuche, y no importa las veces que usted venga a la iglesia, si usted no cambia, si en usted no hay transformación, entonces eso es una señal de que su corazón se ha endurecido. Y el endurecimiento tiene una consecuencia. Por eso la Escritura exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cuántos me escuchan? La vida de Saúl es un llamado muy solemne a no conformarnos con experiencias espirituales solamente. Dios no busca únicamente personas ungidas o talentosas, busca corazones rendidos, busca corazones obedientes, busca corazones que al ser libres de un mal hábito, al ser libres de un pecado, entonces sean llenos de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Principio número 2. Principio número 2. ¿Cuál es el peligro de tener un corazón vacío? Porque el versículo 25, estamos regresando a Lucas 11, entonces dice que cuando ese espíritu regresa, halla la casa. ¿Cómo? Así como usted quiere encontrar su casa cuando deja a sus chamacos en la casa, usted se va a la calle, hermana. ¿Cómo quiere encontrar la casa? La casa estaba barrida y adornada, estaba limpia, pero estaba vacía. ¿Cómo estaba la casa? Y ese es el problema. Otra vez, Dios nunca diseñó al ser humano para permanecer vacío. Nunca diseñó tu corazón, tu vida, para permanecer vacía. Una casa puede estar adornada, una casa puede estar barrida, una casa puede estar en perfecto estado, pero si permanece desocupada, deshabitada, entonces esa casa queda vulnerable a cualquier invasor. ¿Sí? Cualquier invasor. Jesús entonces utiliza esta imagen para revelar esta verdad espiritual profunda acerca del corazón humano. No solo quiere sacar el pecado, no solo quiere sacar los demonios que hay dentro, quiere ocupar el lugar que dejó el pecado. No vino únicamente para romper cadenas, sino para establecer su presencia, hermano, permanente en nuestras vidas, para que tú seas libre, hermano. Entonces ser libre no es la meta, no es el final, es el principio de lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere transformar completamente tu vida. Por eso muchos que pasan por la liberación, también parte de la liberación, hermano, entonces
quieren que esto sea como una varita mágica. Los liberan ahora domingo y entonces toda la semana siguen practicando lo que han practicado. No oran, no leen la palabra, no ayunan, no buscan al Espíritu Santo, no se guardan para Dios, no se santifican, no permanecen crucificados con Cristo en la cruz del Calvario. Oye, ¿tú crees que el diablo se va a quedar así con las manitas cruzadas? Dice, wow, casa limpia, ahí te voy. Y entonces cuando vuelve otra vez, hermano, dice el liberador, híjole, este viene peor que la semana pasada. ¿Cuántos me escuchan? Aquella semana venían con espíritu de boxeador, ahora vienen con un espíritu de luchador. Y en esta esquina, María Cristina, y hay que ponerle al más fuerte y al más grandote de la iglesia, porque no lo puede controlar. ¿Aló? Híjole, hermano. Él no solo quiere sacar el pecado de nuestra vida, quiere ocupar el lugar que el pecado dejó. No vino únicamente para romper cadenas. Y muchas personas experimentan cambios externos, dejan malos hábitos, abandonan ciertos pecados, modifican su conducta y parecen tener una vida más ordenada. Sin embargo, si ese espacio no se llena por la plenitud de Cristo, no se llena por la palabra, hermano, no se llena por la comunión con Cristo y una obediencia al Señor Jesús, entonces el corazón permanece vacío, el corazón permanece expuesto, porque la naturaleza humana no tolera los vacíos. ¿Cierto o no es cierto eso? Por eso es que si Dios no ocupa el trono del corazón, entonces algo más lo hará. ¿Sí? Donde no gobierna Cristo, tarde o temprano gobernará nuevamente ese espíritu, tarde o temprano gobernará nuevamente ese pecado, tarde o temprano gobernarán los deseos de la carne, la influencia del enemigo. Por eso Jesús advierte: el espíritu inmundo regresa y encuentra la casa barrida y adornada. Por eso entonces la pregunta debe ser para nosotros: ¿de qué he sido liberado? No solamente eso, sino también ¿qué habita ahora en mi corazón? ¿Quién tiene el gobierno de mi vida? Porque una casa limpia sin un dueño representa que sigue siendo una casa en peligro. ¿Una casa en qué? Este vacío puede llenarse cuando esa casa está vacía y no llenada por Cristo. Entonces esa casa puede llenarse de orgullo. ¿De qué puede llenarse? Haciendo la persona que confíe más en sí misma que en Dios. Esa casa puede llenarse de amargura. ¿Cuándo? Cuando las heridas no son entregadas al Señor, entonces la amargura termina controlando la vida. Puede llenarse de materialismo, donde entonces las posesiones sustituyen a la dependencia de Dios. Puede llenarse de inmoralidad cuando los deseos de la carne vuelven a dominar el corazón. Incluso puede llenarse de una religiosidad sin comunión con Dios. Entonces, así de repente hay mucha gente en las iglesias, gente religiosa sentada en los bancos de las iglesias, en las sillas de las iglesias, pero que no tienen comunión con Dios, no conocen a Dios. Una vida llena de ritos, costumbres y experiencias espirituales, pero vacía de la comunión con Cristo. La enseñanza del Señor es muy clara. No basta con abandonar el pecado. Es necesario llenar tu corazón y tu vida de la presencia de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque la victoria no consiste únicamente en sacar lo malo, sino en permitir que el Señor habite, que el Señor gobierne, que el Señor transforme cada área de nuestra vida. Porque un corazón lleno de Cristo no queda disponible para que el enemigo vuelva a establecerse en él. Jesús dijo algo muy interesante, según lo que dice San Juan
creo que es capítulo 14, versículo 30. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo. Y luego dice, y él no tiene nada en mí. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Ahí está el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Ya no voy a hablar mucho con ustedes. Pero viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Viene el príncipe de este mundo. Es el enemigo, es Satanás. Y él nada tiene en mí. ¿De dónde Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Se acuerdan que el evangelio de Lucas en la tentación, cuando Jesús es tentado, entonces dice que después vinieron ángeles y le sirvieron y el diablo se apartó de él? Pero eso que dice que se apartó de él no quiere decir que no regresa. Si lo hizo con Jesús, lo hace también contigo. No sé si tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué dice viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí? Está hablando que viene a revisar la casa. Como que él dice, voy a revisar a ver qué es lo que hay ahí en esa casa, o sea, tu vida, tu corazón, a ver si hay algo que armonice con mi ambiente donde yo me muevo. Porque ¿dónde estaban los espíritus? Los espíritus estaban en el desierto, vagando. Para que un espíritu pueda manifestarse, para que un espíritu pueda hacer de las suyas, necesita un cuerpo, necesita una casa. Está en el desierto. ¿Cómo les explico esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo libre al endemoniado gadareno? ¿Qué pidieron los demonios? Los demonios pidieron irse a los cerdos. Y entonces Jesús les da permiso. Los demonios ocupan un cuerpo para manifestarse. Por eso tu vida es como una casa. De cuando en cuando tú dices que eres cristiano, y entonces si no hay transformación, si en tu vida no hay cambio, si tú no estás mejorando, el diablo viene y entonces los demonios vienen y entonces dicen, a ver, voy a ir a ver cómo está mi casa. Y luego habla de reposo el pasaje. Volveré a mi casa donde yo encontraba reposo. ¿Qué es hallar reposo? Porque la Biblia dice que busca hallar reposo. Busca cosas que tengan que ver con su ambiente. ¿Sí? Entonces esto pasa de esta manera. En ese lapso de tiempo que tú has recibido a Cristo, el enemigo que habitaba en ti, entonces está buscando reposo, vive en los desiertos, está esperando una oportunidad, pero tú te enamoraste. ¿Aló? Y entonces de quien te enamoraste te traicionó. ¿Aló? 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 ¿Cuántos me escuchan? Y entonces resulta que te valió un comino la palabra, la obediencia. Y entonces comenzaste a oír la canción. Mentiras, solo eran mentiras. Él me mintió, él me mintió. Él me dijo que él me amaba. Y no era verdad, no era verdad. No tiene vergüenza, cállese. Y entonces, ¿qué pasa? Él es un espíritu con características de esa herida, de ese sentimiento que tienes. Viene y entonces ve tu casa, tu corazón herido, dañado. Entonces él dice, este es mi hábitat, esta es mi atmósfera,
Porque en ese lapso de tiempo tú no perdonaste, tú no te sanaste con la palabra. ¿Me escucha? Te llenaste de resentimiento, te llenaste de amargura y te volviste a la clásica que todo mundo, tanto hombre como mujer, dice: todas son iguales, todos son iguales. Dile al que está a tu lado: espero que no te estén hablando a ti. Por darles un ejemplo. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que estamos diciendo, lo que dice acá, hermano, ¿cierto? A lo mejor no escuchas a esa mujer, pero a lo mejor escuchas a la pácala del barrio y comienza a cantar con amargura. Y no la voy a cantar porque va a decir: sígale. Pues te viene a la iglesia toda religiosa, todo religioso. ¿Me escucha? Entonces la adoración que es para el Señor, como está tan herida y tan herido, ella o él la está transformando a quien le dañó. ¿Sí? Cualquier adoración que parezca muy romántica, muy así de corazón, muy de cercana, entonces dice: sí, eres tú, desgraciado, sí. Porque hay un espíritu que está engañando ahí. No sé qué les estoy dando. No sé si ustedes me están entendiendo. Por eso la enseñanza de Jesús es muy clara. No basta con abandonar el pecado. Es necesario ser lleno de la presencia de Cristo. Hay un personaje en el Nuevo Testamento que nos enseña esta verdad. Se llama Judas. Judas Iscariote. Dice la Biblia que caminó con Jesús, pero él nunca permitió que Cristo gobernara su corazón. Y porque él no permitió que Jesús gobernara su corazón, finalmente Satanás encontró lugar en la vida de él. Y quien comenzó a gobernar y quien gobernó la vida de Judas fue Satanás. Y yo les dije la otra vez, y es que uno espera que para decir esa persona o ese hombre está endemoniado, uno quiere verlo, hermano, que huele ¿a qué? Allá en la calle. Y dice: está endemoniado. Pero hay endemoniados como Judas. ¿Me escucha? Que huelen bien, que usan perfume del mejor, que usan desodorante del mejor, que usan de la mejor ropa, pero que van en busca del dinero, van en busca de otra cosa. Son lo mismo, una cosa que la otra, están endemoniados según la Biblia. ¿Qué les estoy dando a ustedes, hermanos? Judas disfrutó de privilegios que muy pocos hombres tuvieron. Caminó con Jesús aproximadamente 3 años, escuchó sus enseñanzas, contempló sus milagros, participó en el ministerio y fue enviado a predicar junto con los demás discípulos. Exteriormente, entonces, Judas parece un verdadero seguidor de Jesucristo, pero interiormente su corazón nunca fue completamente rendido al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? La caída de Judas no ocurrió de un día para otro. No, escuche bien, fue un proceso de deterioro espiritual. Primero, pecado tolerado abrió una puerta de vez en cuando más grande hasta que Satanás tomó el control completamente de su vida. Mira, vamos a darle seguimiento a Judas, porque Judas primero tenía un corazón dominado por el pecado. Diga conmigo: Judas tenía un corazón dominado por el pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque Judas nunca trató seriamente con el pecado de la codicia. Aunque Judas convivía con Jesús, amaba más el dinero que a Jesús. Dame rápido Juan capítulo 12, versículo 4 al 6.
mira lo que dice la Biblia ahí. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había, ¿de qué? De entregar. ¿Qué más dice? Otra vez el otro. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, no, ese era el de abajo, mijo. Estamos en Juan 12 del 4 al 6. Ok. Dame el 5 y el 6. Versículo 6. Pero dijo esto, ¿qué? Ahora, yo quería que leyera ese versículo. ¿Cómo era Judas? La Biblia es sin tapujos para nadie, hermano. Era ladrón. ¿Qué era? Ladrón. ¿Y qué más? O sea, era el tesorero. Fíjese bien. Era el que traía el dinero. Era el que decía, oye, tenemos tanto, ¿qué vamos a hacer? No, pues, qué sé yo, vamos a comprar el mandado para esto, ¿qué? No sé. Era el tesorero, pero era ladrón. Así que Judas, mira, le sacaba al tesoro, hermano, le sacaba al tesoro. Y vamos a partir de ahí. Y mucho antes de traicionar a Jesús, Judas ya había permitido que un pecado entonces secreto lo gobernara. ¿Cuál era el pecado secreto que gobernaba a Judas? La codicia. La codicia en su corazón. Entonces, cuando tú no te arrepientes de un pecado delante del Señor, por más exhortaciones que tú escuches, entonces la consecuencia es que se va a endurecer tu corazón. Porque eso le pasó a Judas. El pecado endurece el corazón. Cuando María, ahí mismo en ese pasaje, ungió a Jesús con perfume, Judas no adoró. No, Judas criticó. Dijo, oye, ¿por qué este dinero mejor no se invirtió en los pobres? ¿En verdad a Judas le importaban los pobres? No le importaban. Un corazón endurecido, atención, pierde la capacidad de valorar a Cristo y entonces comienza a justificar el pecado. ¿Me están entendiendo? Quiso poner por delante según la necesidad que tenían los pobres, pero en realidad estaba tratando de cubrir un pecado que estaba oculto en su corazón. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, cuando Satanás encuentra una puerta abierta en tu vida, en mi vida, Satanás va a entrar con todos sus ejércitos por ahí a tu vida. Mire lo que dice la Biblia. Vamos siguiendo a Judas. Cuando ustedes se van a Lucas 22:3, rápido, mijo, porque el tiempo se me va, o quien esté ahí, no te alcanzo a ver de acá. Lucas 22:3, en la traducción lenguaje actual, que quiero que leas ahí, dice, en la TLA, dice, entonces entraron en la... ¿Quién está ahí en la computadora? Lucas 22:3, ¿estamos? Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Pero vea lo que dice a continuación. ¿Qué? ¿Y le qué? Le puso la idea. ¿Qué le puso? Entonces muchos de los pensamientos que están maquinándose, trabajando dentro de la mente y del corazón de la gente, son producidos muchas veces, hermano, por pensamientos que dejas entrar, pero además por pecados ocultos que fortalecen esas ideas que el diablo está trabajando en tu mente y en tu corazón. ¿Usted está aprendiendo lo que yo le digo? Ok, entonces dice que Satanás puso la idea. Pero luego en Juan 13:27 dice, después del bocado
Satanás entró en él. En otras palabras, tomó control, gobernó, manipuló, hizo lo que quiso con Judas. ¿Están aprendiendo la palabra? Sí, amén. Quiere decir que lo que comenzó como un corazón dividido, entonces terminó convirtiéndose en un corazón entregado al enemigo. Judas abrió la puerta mediante la incredulidad, mediante un pecado de codicia. Escuche bien. Y esto, la codicia, trajo la desobediencia persistente al Señor. Y Judas caminó con el Señor, sí. Judas vio los milagros del Señor, sí. Judas escuchó la palabra, los mensajes de Jesús, sí. Pero Judas se había endurecido en su corazón. Cuando ustedes ven la Biblia, ¿en qué terminó Judas? En un remordimiento, porque entonces cuando dice la Biblia que entregó a Jesús, quiso entregar las 30 monedas de plata que le dieron a Judas por entregar a Jesús. Y sus enemigos de Jesús dijeron: no queremos nada con eso. ¿Dónde terminó Judas? Ahorcado. La historia de Judas nos enseña que el mayor peligro no es solamente caminar cerca de Jesús, sino hacerlo con un corazón que nunca le pertenece por completo al Señor. Un corazón vacío de obediencia, lleno de pecado, no confesado y que resiste la voz del Espíritu Santo. Entonces ese corazón termina siendo terreno fértil para la obra del enemigo. Oye, le pasó a este hombre. ¿Tú crees que no te puede pasar a ti? ¿Tú crees que no me puede pasar a mí si yo descuido mi vida? No sé cómo más explicártelo. Te lo expliqué con palitos y bolitas. ¿Cuántos alaban a Jesús? No, con muchas ganas. Te voy a enseñar el principio número 3 de esta palabra. Versículo 26 de Lucas 11. Dice que el último estado puede ser peor que el primero. Otra vez, porque el regreso del espíritu inmundo, escuche, no es en la misma condición. Entonces tú te zafas del pecado, te zafas del reino de las tinieblas. Si no te cuidas, si no mantienes lleno tu corazón de la vida de Cristo y te descuidas por el afán, te descuidas por una herida, te descuidas por lo que sea, ¿sí o no? Hay gente que se aleja de los caminos del Señor, que un día experimentaron al Señor, que un día estuvieron aquí sentados como tú, recibiendo la palabra, siendo ministrados en una célula, siendo líderes de célula. Escúchelo bien, que ahora regresaron otra vez a las mismas prácticas de las cuales salieron. Y entonces tú tratas con ellos y tú no les puedes decir un versículo bíblico, porque ellos dicen: ese yo ya me lo sé, como si fuera, hermano, una película de Disney que tú le repites que ya la viste muchas veces. Ah, sí, yo ya me lo sé. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que es peor la condición de esa gente para que vuelva otra vez a los caminos del Señor. Porque si el diablo lo había atado al principio, ahora, hermano, no lo suelta para nada. ¿Están aquí conmigo o no están aquí conmigo? Que no se me distraiga, porque este es un mensaje, hermano, que yo no sé cuándo se lo vuelvo a predicar. Y que usted lo tiene que recibir en su mente y en su corazón, hermano. Entonces dice que el estado vuelve a ser ¿qué? Peor que al principio, hermano. Hay personas que abandonan un pecado, que abandonan vicios o un vicio, que abandonan una mala conducta,
pero que no han entregado su vida completamente a Cristo. Hay personas que cambian hábitos, que mejoran su comportamiento. Hay personas que hasta adoptan una vida moralmente correcta, que vienen a la iglesia. Sin embargo, si Cristo no ocupa el trono del corazón, esa forma externa no resiste con el paso del tiempo. Tarde que temprano, el vacío espiritual, tarde que temprano será ocupado por aquello que antes fue expulsado, o por algo aún peor, como está diciendo el pasaje. Además, este pasaje advierte de endurecer el corazón después de haber recibido la luz. Quizás experimenta la obra del Señor y luego la desprecia o vuelve deliberadamente al pecado. Entonces esa persona corre el riesgo de caer en una condición espiritualmente más profunda y difícil que la anterior. ¿Sí? Que la anterior. Entonces dice, vamos a explicar esto. Va y toma consigo. Levante su mano. Así. Diga, espero que no esté en el mío. Ahora yo le voy a explicar esto. ¿Qué dice? Jesús no identifica cuáles son esos 7 espíritus. No lo identifica en el pasaje. Pero el número 7, diga conmigo, el número 7 representa plenitud. El número 7 en la Biblia representa totalidad. ¿Sí? Entonces el énfasis del pasaje no es hacer una lista de demonios, sino el énfasis del pasaje es advertir sobre el peligro de una vida vacía de Dios. Los 7 espíritus peores entonces representan una condición espiritual más grave. El problema no es solo la liberación del espíritu inmundo, sino la persona vacía. Y sabe cuál es mi temor: tener una iglesia vacía de la presencia de Dios. Gente que va a una célula y que está vacía, que no tienen el poder de Dios sobre sus vidas, que vienen a la iglesia porque hacen compañerismo con su célula y porque se sienten cómodos, y por otras cosas que a lo mejor pues serán buenas, pero que no son la prioridad, ¿cierto? Que entonces cuando vienen a la iglesia y escuchan un mensaje como este y se sienten confrontados, y entonces dicen, épale, en la célula el líder no me dice esas cosas. Pues yo no sé por qué no se las dice. ¿Cuánto me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entonces el problema de tener una iglesia vacía de la presencia de Dios es que entonces tu vida, tu persona, si no se llena de Dios, se va a llenar de otra cosa. La indiferencia espiritual es peligrosa. Por eso ninguno de nosotros aquí debemos ser indiferentes a la presencia del Señor cuando ésta se mueve. Yo no sé cómo lo hace con uno, no sé cómo lo hace con el otro, no sé cómo trata con aquel, cómo trata con el otro, y tú te estás argumentando, ay, ya no quiero que a mí me pase eso. Tú estás juzgando lo que Dios puede hacer contigo. Tú no sabes si Dios lo va a hacer diferente contigo. Una persona que experimenta la verdad y luego desprecia la presencia de Dios, entonces su tendencia es que su corazón se endurezca. También los 7 espíritus peores podrían simbolizar pecados o actitudes, aunque el texto no lo afirma, pero algunos predicadores, yo no soy predicador, solo le digo lo que dice la Biblia, algunos predicadores ilustran esos 7 espíritus peores
con pecados que suelen dominar una vida vacía sin Dios. Por ejemplo, orgullo, la incredulidad, hipocresía, amargura, lujuria, avaricia, rebelión, espíritu, hermano, de legalismo, espíritu religioso en la iglesia, que abundan bastante en las iglesias del Señor. Tiene que ver con los espíritus de los que está hablando Jesús en esta palabra acá. El enemigo encontró la casa disponible, entonces le dijo a sus amigos: vamos a hacer una pachanga, una fiesta en una casa vacía. Es mía la casa. ¿Quién se la puede reclamar si nunca se la entregamos al que deberíamos entregársela? Déjeme enseñarle el último principio. ¿Cómo puedo evitar una casa vacía? Mire lo que dice la Biblia, o cómo estamos aprendiendo. La respuesta entonces no es solo limpiar. La respuesta es llenar. ¿Cuál es la respuesta? Llenar. Debemos llenar nuestra vida del Señor, ¿cierto? Debemos llenar nuestra vida de la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre para siempre. No basta con abandonar un pecado, hay que abrazar la revelación de Cristo. No basta con dejar viejos y malos hábitos, hay que cultivar una nueva vida en el Espíritu Santo. ¿Escucha? No importa quién tú seas, no importa dónde tú vengas, no importa la razón por qué tú decidiste congregarte en esta iglesia. Aquí tenemos un principio, aquí tenemos una verdad. Iglesia llena del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Una iglesia que se deja transformar por el poder de Dios. Y si tú no vienes con esa mentalidad, te equivocaste de lugar. Están aquí conmigo. No basta con abandonar un pecado, hay que abrazar a Cristo. Ahora, mucha gente se conforma con una religión, esto es, con una limpieza exterior. Dejan algún vicio, cambian costumbres, mejoran conductas, pero si el corazón permanece vacío, ese vacío otra vez, tarde que temprano, será ocupado por aquello mismo de lo que un día trataron de escapar estas personas. El problema no es solo lo que salió de la casa, sino quién habita en ella ahora. ¿Quién está habitando en ese corazón? Y la verdadera victoria no consiste únicamente en expulsar el pecado, sino en permitir que el Espíritu Santo, entonces ahora Él tome posesión de cada habitación del corazón. Que cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, entonces, hermano, transforme nuestros pensamientos, gobierne nuestras decisiones, fortalezca nuestra voluntad, y eso vaya a producir el fruto de una vida que agrada al Señor. Una casa llena de la presencia de Dios, entonces esa casa llena de la presencia de Dios no está disponible para el enemigo. Donde Cristo reina, el pecado pierde dominio. Donde Cristo reina, el diablo tiene que darse la vuelta y decir: aquí no hay reposo para mí. Lo único que hay aquí es presencia del Señor. Lo único que veo en la entrada de la puerta de esta casa es propiedad de Dios, sello del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Lo que veo aquí es el poder de la sangre de Jesús. Yo no puedo entrar ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que veo aquí es un corazón sano, es un pasado que se olvidó, es una vida restaurada. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Eso es lo que veo a Cristo en toda su plenitud. Por eso el llamado de Jesús ahora no es solamente limpia tu vida, sino el llamado de Jesús es: entrégame tu vida para que yo la llene,
Porque una vida vacía es vulnerable, pero una vida llena del Espíritu Santo es firme. Una vida llena del Espíritu Santo es victoriosa. Una vida llena del Espíritu Santo es segura en Él. Alaba el nombre del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo, algo muy interesante en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia de la siguiente manera: ¡Ey! No se embriaguen con vino. ¿No qué? Donde hay, ¿qué hay? No es desilusión. Disolución. Donde hay desenfreno. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. ¿Has visto gente buena y sana? Tranquilos. Métele 2 ballenas. Mira. Cantan. Saben de política. ¿Qué más? ¿Saben cuándo se va a terminar la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Saben si Donald Trump va a dejar de que los aranceles sigan en México? Si va a dejar de pelearse con la Sheinbaum. Todos saben. Y luego después entran en esa etapa de llorar. Lloran, ¿cierto? Quieren, aman. ¿Cómo te quiero? ¿Cierto? Pero eso no lo hacen buenos y sanos. Eso lo hacen ¿cómo? Borrachos. Tienen dinero, le dan dinero a todo el mundo. A que otro día no traigan un 5 y a partir. Así son. Entonces por eso Pablo dice: no te embriagues con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y la palabra sean llenos del Espíritu Santo está en acción presente. ¿Cómo está? Porque una vida vacía es vulnerable, pero una vida llena del Espíritu Santo no lo es. La vida cristiana entonces no fue diseñada para vivirse con nuestras propias fuerzas, sino que fue diseñada para vivirla con el poder del Espíritu Santo. Así es la vida cristiana, es sobrenatural. Es el trato de Dios sobre tu vida. Tú no te levantaste, no sé, el día que empezaste a ir a la célula, llegaste a la iglesia un día por la mañana y dijiste: ay, me regalaron una Biblia a los testigos de Jehová, voy a ir a la iglesia. Porque son los que te regalan la Biblia, ¿no? Y luego no quieres comprar aquí. Voy a ir a la iglesia, me voy a hacer cristiano. ¿Sí? ¿Eres cristiano por eso? Tu abuela. No. Tú no eres cristiano por eso. Tú eres cristiano porque entonces tienes una experiencia con Dios, porque te arrepentiste de tus pecados, de tus más profundos y odiosos y asquerosos pecados. Y le dijiste: Señor, odio este pecado. Ya no quiero vivir más de este pecado, vivir de esta manera. Mírame, estoy como el hijo pródigo con los cochis tragando desperdicios. Dios te escucha esa palabra y viene una manifestación sobrenatural a tu vida. Pero algunos vienen a la iglesia, hermano, como que le hacen un favor a no sé quién. Vienen. Tú no me haces un favor a mí. Tú no le haces un favor a tu líder. Tú te haces un favor a ti. Si tú vienes a la iglesia, tienes la oportunidad de recibir una experiencia de cambio, de transformación. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Porque la vida cristiana no se vive en lo natural, es sobrenatural. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre.
Vamos, alaba el nombre del Señor en esta hora. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo no es un evento para recordar. Es una experiencia continua que transforma nuestro carácter, que renueva nuestra pasión y que nos capacita para cumplir la misión de Cristo. Pero un corazón vacío siempre es vulnerable, pero un corazón lleno del Espíritu Santo es firme. Siempre va a dar fruto. Por eso el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, no fue el final de una promesa. Porque Jesús les había prometido en Lucas 24:49 que iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces se cumple acá en Hechos capítulo 2. No fue el final de una promesa, fue el comienzo de una vida sobrenatural para estos 120. El ministerio, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los 120. Entonces sigue buscando vasos disponibles, sigue buscando una generación que dice: yo he dejado pecado, yo me he arrepentido de mis pecados, yo necesito algo más, aleluya, que haber dejado este vicio, que haber dejado mal este hábito. Entonces cuando tú estás en esa situación, el Espíritu Santo de Dios, hermano, te llena. Pero cuántas veces tú llegas acá, hermano, que parece que te vienen forzando para que llegues. Quédate en la casa mejor dormido. Cómete una quesadilla a ver qué haces. Pero si yo llego acá, yo llego con hambre por la presencia de Dios, desesperado porque Él me toque, porque Él me ministre. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y déjame terminar con este último pasaje que dice la Biblia. Una casa vacía siempre es vulnerable, y el vacío espiritual nunca permanece vacío por mucho tiempo. Algo lo va a ocupar. Eso lo tenemos muy claro. Algo lo va a ocupar. ¿Cuántos me escuchan lo que yo digo? Por eso la palabra del Señor dice, San Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús dijo: si alguno cree en mí, si alguno cree en mí. Ahí está, mire, ya me lo puso tan rápido como pudo. (7:37) de Juan. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Tiene sed? No estoy hablando sed para que se levante y vaya a comprar agua al gusanito. No. Estoy hablando sed de Dios, sed de su presencia, sed de su espíritu. Que entonces los argumentos de mi cabeza yo los pueda echar por tierra y pisotear y decir: no importa cómo tú quieras hacer conmigo, lo que tú me quieras dar, cómo me quieres ministrar, qué vas a hacer conmigo esta mañana. No me importa. Tengo sed, tengo hambre, estoy dispuesta a ser ministrado, a ser bendecido, a ser llenado por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Eso es lo que está diciendo. Porque de repente algunos, yo siempre pongo este ejemplo, nunca se me olvida, porque fueron las primeras experiencias de ministrar Espíritu Santo. Había una hermana que siempre se sentaba allá atrás, así como diciendo: no quiero. Y había gente tocada, llorando y ministrada. Y un día le dije: hermana, necesito orar por usted. Y dice: ay, no, yo sí quiero que el Espíritu Santo me ministre, pero no quiero que me haga como la hermana fulana. Ay, no, mira cómo se ve. El problema no es cómo te veas por fuera. El problema es lo que estás experimentando por dentro. ¿Cuántos me escuchan? Eso es lo que por fuera a lo mejor te puedes mirar de toda despeinada, qué sé yo, tú igual, varón,
qué sé yo lo que te puede pasar, cómo te puedes ver por fuera, hermano, se te sube la camiseta para arriba y entonces te ve toda la lonja, qué sé yo. Pero lo bailado, ¿quién te lo quita? ¿Quién? Esa experiencia y esa ministración que el Espíritu Santo de Dios te puede dar, donde va a ser cosas que tú no has podido cambiar, que el pasado que viene de tiempo en tiempo a acusarte y te lastima y te acusa y no te deja ser mejor persona, entonces el Espíritu Santo la va a cambiar, hermano. ¿Cómo puedes comparar, alabado Jesús, para siempre lo que te ha pasado en la vida con la experiencia con el Espíritu Santo? Y mira, le bastan al Espíritu Santo nomás dale 5 minutos con honestidad, con sinceridad, con corazón, y le bastan al Espíritu Santo 5 minutos para cambiar cosas que tú no has podido cambiar en tu mísera vida. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? No me hable con las manos, hábleme con la boca. Gracias, hermano, alabe el nombre del Señor. Entonces Juan dice, ¿tú crees en mí? Algo te va a pasar. ¿Me escucha? Y el versículo 38 dice algo interesante. Si tú crees en mí, ¡ay, ay, ay! De tu interior, Francisco, van a correr ríos de agua viva. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. De adentro de ti van a fluir los ríos. Alabado el nombre de Jesús. Un río no siempre está en el mismo lugar. Siempre está fluyendo, siempre está corriendo. Hay vida en un río. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Oh, Jesús no prometió un charquito, no prometió un estanque de aguas estancadas, habló de ríos. Un estanque retiene, un río fluye. La vida que Cristo da no está diseñada para quedarse encerrada en nosotros, sino para desbordarse hacia otros. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuántos dicen yo estoy listo para eso? No hay diablo, no hay reino de las tinieblas, no hay demonio, escuche bien, que pueda querer estar donde el río del Espíritu está fluyendo, donde el poder, donde la consagración, donde la santidad, donde la honestidad, la sinceridad, donde el amor de Dios está invadido, una casa, un corazón, una vida. No hay demonio que pueda vencer a ese cristiano, a esa cristiana. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, porque entonces él llega y dice: wow, esta casa no es mía, cambió de propietario. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. No me pertenece, le pertenece a Jesús, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe el nombre de Jesús en esta hora.